La siguiente lista de ángeles y demonios ha sido objeto de enseñanzas ocultas y esotéricas a lo largo de nuestra historia. En muchas tradiciones supuestamente inspiradas por Dios, ya sea como seres físicos o como una proyección psicológica en el mundo exterior de nuestras propias emociones y pensamientos, sean estos buenos o malos. ¿Estás listo? Yo soy el documentalista y esto es 10 fascinantes ángeles y demonios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Uriel. En el cristianismo, uno de los 7 arcángeles, Uriel, juega un papel en el rescate del primo de Jesús, Juan el Bautista, de la masacre de los inocentes. Lleva a Juan y a su madre, Santa Isabel, a reunirse con la Sagrada Familia tras su huida de Egipto. Su reunión está representada en la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. En las tradiciones místicas judías medievales, Uriel es también el ángel del domingo y el ángel de la poesía. Azrael. El arcángel de la muerte en el Islam, también equiparado con el ángel de la muerte en las tradiciones judeo-cristianas y a veces más conocido como la parca. Tiene 4 caras para vigilar los 4 puntos cardinales en la tierra. Tiene 4000 alas y todo su cuerpo está formado por ojos y lenguas, cuyo número corresponde al número de personas que habitan en el planeta. Será el último en morir, registrando y borrando constantemente en un gran libro los nombres de los hombres al nacer y al morir. Gabriel. En el cristianismo y el islam, Gabriel profetizó el nacimiento de Jesús. Los musulmanes lo consideran el intermediario entre Dios y Mahoma en la revelación del Corán, donde se le conoce como Jibril. Creer en los ángeles es uno de los 6 artículos de la fe del Islam. En el mormonismo, era tanto Noé en su existencia mortal como Gabriel en los reinos del cielo. Gabriel se menciona solo 2 veces en el Nuevo Testamento. El pasaje, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, en Lucas 1:19. Esto ha llevado a algunos a pensar que debe pertenecer a un rango más alto. Sin embargo, es un arcángel que es el 8º rango de los 9 órdenes de ángeles. Estos órdenes son serafines, querubines, tronos, dominios, virtudes, potencias, principados, arcángeles y ángeles. Pero no te confundas. Este orden jerárquico es creado por los humanos y no por Dios. Íncubos y súcubos. Ya los hemos estudiado bastante en este canal. Son demonios masculinos y femeninos respectivamente, que habitan en los sueños de las personas para tener sexo con ellas. Se dice que uno de estos encuentros con un íncubo dio lugar al nacimiento de Merlín, el mago de la leyenda artúrica. Se dice que los súcubos son muy atractivos y que mantienen su fuerza vital mediante el fornicio repetido y forzado en presencia de la esposa del hombre hasta el punto de agotamiento total que le provoca la muerte. Metatrón. Metatrón se asocia principalmente con el judaísmo.
El Zohar lo identifica como el ángel que supervisó el éxodo del pueblo de Israel en Egipto. Muchas tradiciones esotéricas enseñan que es el escriba que anota las palabras de Dios. Se dice que tiene un buen sentido del humor y que a veces puede ser muy travieso. Metatron está asociado con el símbolo de un martillo de herrero, que representa la ruptura de nuestras realidades y luego la forja de otras nuevas. Babalón es la guardiana del abismo, la mujer escarlata, madre de las abominaciones. Su lugar en el libro del Apocalipsis de San Juan y la magia enoquiana inspiraron a los ocultistas a elevarla a la posición de mujer liberada dentro del sistema místico de Telema. Esto culminó en una serie de rituales mágicos conocidos como los trabajos de Babalón, que tuvieron lugar entre el 4 de enero y el 4 de marzo de 1946. El objetivo de estos rituales era invocar y manifestar a Babalón, para luego concebir un niño que adelantaría el eón de Horus y la muerte de todas las religiones. El éxito de los rituales ha sido debatido desde entonces, y un cráter en la cara oculta de la luna lleva su nombre. Moroni. Moroni es el nombre dado por José Smith al ángel que, según él, se le apareció varias veces en la década de 1820. Smith creía que era el guardián de las planchas de oro en las que estaba escrito el libro del Mormón. Las planchas estaban escritas en caracteres inusuales, denominados egipcio reformado. Smith se escondió detrás de una manta para que nadie más pudiera ver las tablillas de oro y las tradujo al inglés estilo King James. Smith afirmó que Moroni le ordenó a Smith que utilizara todos los medios a su alcance para facilitar la traducción, incluyendo el uso de una piedra mágica. La teología mormona dice que cuando Smith terminó la traducción, el ángel Moroni se llevó las tablas de oro al cielo. En 1826, Joseph Smith fue acusado de ser una persona desordenada y un impostor por un tribunal en Bainbridge, Nueva York. Choronzon. En el sistema mágico del telema de Aleister Crowley, la serpiente Choronzon es el morador del abismo, el gran obstáculo final entre el mago y la verdadera iluminación. Choronzon es conocido como el demonio de la dispersión y descrito por Crowley como una personificación temporal de las fuerzas delirantes e inconsistentes que ocupan el abismo. El nombre de Choronzon, aunque popularizado por Aleister Crowley, aparece por primera vez en los registros enoquianos de Chunti, consultor en muchos temas de la reina Isabel I, donde Choronzon es sinónimo de la serpiente del jardín. Serafines. Muchas civilizaciones creen en los ángeles, y estas les han dado muchos nombres. En la tradición judeo-cristiana, la Biblia nombra solo 3 ángeles que tienen una personalidad individual definida. Son Miguel, príncipe de los ángeles; Gabriel, arcángel de la anunciación, la resurrección, la misericordia, la revelación y la muerte. Muchos teólogos consideran que Gabriel era mujer; y Satanás, el ángel caído. Se dice que los serafines son la orden más alta de los ángeles que guardan el trono de Dios. A menudo se les representa como ángeles ardientes, para representar que arden de amor por Dios. En la Biblia, Isaías los vio como 6 seres alados. La traducción sostiene que fueron la primera creación de Dios, para permitirle conocerse a sí mismo a través de su existencia y experiencias. Y finalmente, Lucifer.
Lucifer significa portador de luz y se utiliza en varios lugares de la Biblia búlgara como referencia al planeta Venus, un signo del zodiaco, y a la aurora. Y también, lo que es más significativo para esta lista, como el nombre del rey de Babilonia. Isaías 14:12, que se considera en el cristianismo como una metáfora del príncipe de los demonios. Lucifer no se considera el nombre del diablo en el cristianismo, simplemente el estado del que cayó. El uso de la metáfora de la estrella de la mañana es un símbolo de la caída del portador de la luz. Como la estrella de la mañana se desvanece en la luz del día, así el diablo cayó del cielo. Curiosamente, la palabra también se utiliza para referirse a Jesús en 2 de Pedro 1:19. Yo soy el documentalista. Y esto fue 10 fascinantes ángeles y demonios.